Bien, lo cierto es que no es nada nuevo si en el día de hoy les menciono de que en nuestro tiempo el mensaje del Evangelio puede ser en algunas ocasiones mal entendido y desvirtuado. Y las razones de ello pueden ser varias. Muchas veces puede ser desvirtuado por la misma presentación de lo que es el Evangelio. Otras razones, otras veces, puede ser desvirtuado porque hay aquellos que de manera intencional cogen lo que es el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios y lo transforman más en una especie de espectáculo que es más un negocio que no lo que es el mensaje bíblico del evangelio. Otras veces puede ser desvirtuado por el tiempo y la sociedad en la cual vivimos, un tiempo que es posmoderno, que nos dice que no hay verdad absoluta y que posiblemente el Evangelio es otro mensaje más y otra filosofía más de este tiempo a la misma altura, al mismo nivel y en la misma categoría que muchos mensajes, ideologías y filosofías de nuestro tiempo. Y la verdad es que el Evangelio puede y es desvirtuado en nuestro tiempo. Pero saben que esto no es algo característico solamente de nuestro tiempo, sino que a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto como uno de los peligros, o se ve que uno de los peligros que hay es el desvirtuar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esto es algo que vemos en estos versículos de Hechos 16, desde el versículo 16 hasta el 40 que hemos leído. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos 16, empezando en el versículo 16 hasta el versículo 40. Y nos vamos a dar cuenta de que en este pasaje hay dos acontecimientos que suceden y que son importantes. Uno de ellos es esa muchacha que tenía ese espíritu de adivinación que siguió a Pablo y a aquellos que estaban con él, en los versículos del 16 al 22, y si se dan cuenta, en ese acontecimiento, en realidad hay una proclamación, en cierta manera una proclamación de esos siervos de Dios y del Evangelio. Fíjense en lo que es en el versículo 17, que es lo que esa muchacha dice. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Por lo tanto, en cierta manera hay una proclamación de cierto mensaje del Evangelio, siervos del Dios Altísimo que os anuncian, que os proclaman el camino de salvación. Y el otro evento que nos encontramos es la salvación de lo que es el carcelero, el conocido carcelero de Filipos y su familia, donde también allí hay una proclamación de lo que es el mensaje del Evangelio. Fíjense los versículos 31 y 32. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es una proclamación del mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, fíjense que estos dos eventos, lo de la muchacha con el espíritu de adivinación y el carcelero de Filipos, son dos eventos que están relacionados porque uno lleva al otro. Pero hay un contraste en ellos, porque en el primero lo que puede verse y lo que vamos a ver es una posible desvirtualización de lo que es el mensaje del Evangelio. Mientras que en el segundo lo que vamos a ver es la presentación de la verdad esencial de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es lo que vamos a ver en el día de hoy. Esos dos puntos, mis hermanos, lo primero que veremos es la desvirtualización que podemos encontrarnos del mensaje del Evangelio. Y segundo, lo que veremos, mis hermanos, es esa verdad esencial que debemos proclamar en el mensaje del Evangelio. Fíjense, vamos a lo primero, a lo que es la desvirtualización que podemos encontrarnos del mensaje del Evangelio. Y esto lo vemos, esa desvirtualización la vemos en los versículos del 16 al 22, que es ese acontecimiento de esa muchacha con el espíritu de adivinación que se presentó y siguió a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Y fíjense que en ese acontecimiento hay dos frases que son paralelas.
Dos frases las cuales en cierta manera presentan una cierta o muestran una cierta presentación del Evangelio o entendimiento de ese mensaje. Fíjense esas dos frases paralelas. La primera está en el versículo 17 y la hemos leído, que es lo que esa muchacha anuncia. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vamos a ver cómo en esa frase el peligro que hay ahí es que se entendiese el Evangelio mal, que se desvirtuase. Y después fíjense la frase paralela. Es la frase que nos encontramos en los versículos del 20 al 21, que es lo que esos amos de esa muchacha dijeron. Fíjense, 20-21, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, es lo mismo que ha dicho esa muchacha, estos hombres, ahora ellos dicen, siendo judíos, la muchacha dice, son hombres de siervos del Dios Altísimo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense que en estas dos frases paralelas, el una hay el peligro de desvirtuar el Evangelio y el otro está desvirtuado el Evangelio. Y vamos a ver, mis hermanos, que el Evangelio puede ser desvirtuado, primero, fíjense, como simplemente un mensaje supersticioso y un mero negocio. Fíjense, esto lo vemos en lo que sucede con esa muchacha. Ahora bien, antes de mirar un poquito ese mensaje, esa desvirtualización a nivel de un mensaje supersticioso de negocio, debemos recordar un poquito dónde estamos en la historia de Hechos. Porque hemos estado algunas semanas sin estar en Hechos, así que debemos recordar un poquito de dónde venimos. Y acuérdense que en el capítulo 16 estamos en un momento importante. Hay un cambio en la extensión de lo que es el Evangelio de salvación. Porque pasamos de todo lo que es la predicación del Evangelio en Asia Menor, y el Evangelio, si os recuerdan, saltó a todo lo que es la región de Macedonia. Si recuerdan, fue el Espíritu que prohibió a Pablo, a Silas, a Timoteo, les prohibió que predicasen ese Evangelio en toda Asia, que predicasen ese Evangelio en esa región, y fue a través de una visión que tuvo el apóstol Pablo, de un varón macedonio que le decía: pasa aquí, ayúdanos, socórrenos. Y con eso entendieron que era Dios quien les estaba guiando a pasar a Macedonia para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, fue la soberana voluntad de Dios que movió su Evangelio de salvación a Macedonia y llegaron específicamente a Filipos. Y ahí nos damos cuenta cómo se nos dan dos ejemplos de esa salvación soberana de Dios. Uno lo vimos en Lidia, como Dios lo que hizo fue abrir el corazón de Lidia para que pudiese estar atenta a lo que Pablo hablaba. Fue Dios quien abrió el corazón de esa mujer. Fue Dios quien regeneró ese corazón de Lidia para que escuchase, para que entendiese, para que creyese, para que por la gracia de Dios fuese salva por medio de ese mensaje del Evangelio. Y ahora, al día siguiente, fíjense que nos encontramos, mis hermanos, ese acontecimiento de esa muchacha con el espíritu de adivinación. Ahí es donde estamos precisamente en la historia. Y fíjense lo que aparece en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjense cómo se nos describe esa muchacha de dos maneras. Solamente el término aquí, esa muchacha era una esclava porque tenía amos a los que servía, amos a los que les daba una ganancia. Pero fíjense la descripción, la primera. Era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y literalmente lo que Lucas está diciendo aquí, más o menos, es que tenía el espíritu de Pitón o el espíritu pitónico. Ya suena raro esto, ¿no? Pero básicamente, si tenía el espíritu de Pitón o un espíritu pitónico, es que esa muchacha entonces era una pitonisa.
¿Ven cómo lo saben? ¿Ya? Era una pitonisa, mis hermanos. ¿Ya? Y las pitonisas, ¿quiénes eran? Eran aquellas que básicamente declaraban eventos futuros, declaraban en cierta manera lo que eran ciertas profecías. ¿Y por qué se le llamaba el espíritu de Pitón, un espíritu pitónico? Porque dentro de lo que era la mitología greco-romana había una deidad que se asociaba con lo que era precisamente ese espíritu, que se adoraba de esta manera, que era la deidad de Apolo, mis hermanos. Apolo era adorado como el dios Pitio, el cual una de sus funciones era proclamar oráculos de adivinación, y el centro básicamente de adivinación era una ciudad que yo estoy seguro que todos la han escuchado, que era la ciudad de Delfos, donde estaba el famoso oráculo de Delfos. Y ahí en el oráculo de Delfos, mis hermanos, estaba la sacerdotisa, la pitonisa de Apolo, donde la gente iba, mis hermanos, y básicamente era buscar guía, iba a buscar consejo, iba a buscar que Apolo hablase a través, mis hermanos, de esa pitonisa y les declarase lo que estaban buscando. Por eso esa palabra que utiliza Lucas aquí, no tanto en la escritura, pero en otros textos griegos, muchas veces se utiliza para hablar de aquellos que son los ventrílocuos. ¿Eh? Es decir, aquellos que, bueno, ya saben que son los ventrílocos, ¿no? Como un muñeco y entonces el muñeco habla. ¿Ya? Pues básicamente la pitonisa era esto, como una especie de puppet, que Dios hablaba por el Dios que fuese, hablaba a través de la pitonisa. ¿Ya? Por tanto, fíjense, mis hermanos, que iban precisamente a buscar esto. Fíjense que el contexto que nos da aquí, el contexto que empezamos a ver, es un contexto en cierta manera de ¿qué? De superstición. Un contexto, mis hermanos, de magia. Y un contexto, en último término, básicamente, mis hermanos, de espiritismo, porque sabemos que lo que había detrás de esa muchacha era un espíritu que Pablo mismo, en el nombre de Cristo, en el nombre que no puede ser, mis hermanos, puesta rienda en ese nombre, y que es un nombre sobre todo nombre, mis hermanos, lo que hizo fue echar fuera a ese espíritu de esa mujer. Pero fíjense que el contexto aquí, el contexto supersticioso y de magia. Y la gente iba ahí, mis hermanos, a la pitonisa, yo qué sé, y le pedía si tenía que comprar lotería para Navidad ese día, mis hermanos, o ese año. O si tenía, por ejemplo, yo qué sé, cambiar, yo qué sé, los muebles de sitio en su casa. O si sería sanado de esa enfermedad. O si saldría de ese problema. Pero hay algo más como se define a esa muchacha. Fíjense que esa muchacha daba algo a sus amos. Fíjense, al final del versículo 16, la cual, mis hermanos, describe a esa muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Haciendo qué? Adivinando. No daba 4 moneditas, daba gran ganancia, mis hermanos. Y habían montado esos amos alrededor de esa muchacha un chiringuito de adivinación, mis hermanos, donde cada vez que alguien iba a pedir oráculo a esa pitonisa, los amos, ¿qué es lo que hacían? ¿Saben qué es lo que hacían? Hacían caja, mis hermanos. Por lo tanto, era un puro ¿qué? Un puro negocio. Por lo tanto, fíjense el contexto que aparece aquí. Nos encontramos un contexto de superstición, de magia, y un contexto que era simplemente un puro chiringuito para sacar dinero y un negocio. Bien, pues esa muchacha se pegó, mis hermanos, a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, y empezó a proclamar algo. Fíjense lo que empezó a proclamar en el versículo 17. Así que, esto me pasan las páginas, dice. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Una verdad como un templo, mis hermanos. Eran siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué más proclama? Quienes os anuncian el camino de salvación. Una verdad como un templo. Anunciaban el camino
de salvación. Mis hermanos, eso es fantástico. Es fantástico porque ahora no solamente estaba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Saben lo que tenían ahora, hermanos? Ahora tenían, déjenme decirlo de esta manera, tenían en cierta manera, entre comillas, otra misionera entre ellos que lo que hacía era proclamar que esos hombres eran hombres, siervos del Dios Altísimo, que enseñaban, proclamaban, anunciaban el camino de salvación. Y eso es grandioso, porque aparte tenían a esa pitonisa, a esa mujer, mis hermanos, que la gente se la escuchaba. Que la gente iba a escuchar a esa mujer y a buscar consejo y oráculo de esa mujer y se la escuchaban y pagaban, pero se la escuchaban. ¿Qué más, mis hermanos, puede pedirse? ¿Qué más puede pedirse? Oye, viene alguien que anuncia el mismo mensaje y aparte se lo escuchan y la gente va a ellos, mis hermanos. Digo, pues nada, oye, sigue predicando y que la gente siga viniendo a escucharte. Pero Pablo lo paró, mis hermanos. Pablo, fíjense que llegó, déjeme la expresión, acabó hasta el gorro, mis hermanos, de esa mujer, proclamando esas verdades. Fíjense, lo dice, mis hermanos, la Escritura. No dice que fuese hasta el gorro, pero se enfadó, fíjense. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, esa palabra desagradando es intensa, mis hermanos. No es simplemente que no le agradó a Pablo, no, al final llegó un momento donde Pablo profundamente se enfadó. Y Pablo dijo, hasta aquí hemos llegado. Y como hemos visto, hemos dicho antes, en el nombre de Cristo, un nombre que está sobre todo nombre. Y eso es importante porque en aquel tiempo la superstición y la magia y el control de los espíritus muchas veces se hacía por medio de nombrar el nombre de ese espíritu. Y hay un nombre, mis hermanos, que está por sobre todo nombre, mis hermanos, en este mundo y en el mundo espiritual. Y un nombre, mis hermanos, que no puede usarse de manera supersticiosa y mágica. Y ese es el nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, Pablo sacó a ese espíritu de esa mujer. Y se acabó, mis hermanos, esa proclamación. Y la pregunta aquí es, ¿por qué, mis hermanos, Pablo hizo esto? ¿Por qué paró esa proclamación de que eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban camino de salvación? ¿Por qué lo paró en boca de esa pitonisa? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque no solamente es por el tema del contenido, sino que es, mis hermanos, por lo que la gente hubiese podido entender de ese mensaje que ahora esta pitonisa, mis hermanos, estaba declarando de quién eran ellos, de quién era ese Dios Altísimo y de cuál era ese camino de salvación. Porque no se olviden, mis hermanos, esa mujer era una pitonisa y la gente iba a esa mujer pensando que el Dios que hablaba a través de esa pitonisa era ¿quién? El Dios Pitio, Apolos mismo, mis hermanos. Y sabían que para que eso se pudiese dar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que contribuir al bote del chiringuito, mis hermanos. ¿Qué es lo que hubiesen entonces la gente entendido de aquellos Pablo, Silas, Timoteo y Lucas como siervos del Dios Altísimo, anunciado por esa pitonisa? Hubiesen podido entender, mis hermanos, que ahora aquellos eran de la misma clase que ella. Eran otros pitonizos, eran otros adivinos, mis hermanos, que hablaban en nombre del Dios Altísimo. ¿De qué Dios, mis hermanos? Y posiblemente hubiesen entendido del Dios que hablaba también a través de esa pitonisa. Y hubiesen desvirtuado, mis hermanos, a esos siervos, a ese Dios Altísimo y al camino mismo de salvación. ¿Por qué? ¿Qué salvación se estaba hablando? Cuando la gente acudía a saber si saldrían de esa enfermedad, si saldrían de ese problema, si tenían que ir o no a la guerra, mis hermanos, ¿de qué camino de salvación se estaba hablando?
a través de los labios de esa pitonisa, mis hermanos, se hubiese desvirtuado el Evangelio como un puro mensaje supersticioso, que lo que se requería era lo mismo que se requería de aquella mujer y de sus amos, que se pagase también para ese mensaje. Y ¿saben qué, mis hermanos? Eso no es extraño, ¿eh? Y en un mundo caído, mis hermanos, un mundo caído, hundido en pecado, cuyo entendimiento está velado a las verdades del Evangelio y que no van a entender a menos que Dios obre y diga, sea la luz, y vean, mis hermanos, un mundo caído es bien fácil que desvirtúe ese Evangelio de manera supersticiosa, lo haga pagano, lo haga negocio o como sea, mis hermanos. Y lo hemos visto. Acuérdense cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahora todos están así. Sí. Yo sé que se acuerdan, mis hermanos. Pero estaban en Listra, mis hermanos, y había el templo de Zeus, y estaba el sacerdote del dios Zeus, y ahí salió la gente. ¿Y qué entendió de Pablo y de Bernabé? Este Bernabé es Júpiter. Y Pablo, que es el que habla mucho, este es Mercurio, mis hermanos. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue leer el mensaje del Evangelio y esos siervos en base a su cultura pagana y los desvirtuaron. Vamos a llegar al siguiente capítulo, mis hermanos, a Atenas, y nos vamos a encontrar en cierta manera lo mismo, donde levantaron en medio del panteón grecorromano un altar. ¿A qué Dios? Al Dios desconocido. Y Pablo va a tener que decirles de qué Dios está hablando. Y saben, esto hoy en día también se da. Solamente tienen que poner algunos canales autonómicos de televisión, mis hermanos, que no les recomiendo, ¿eh? Pero ponen algunos canales autonómicos de televisión y las 24 horas del día, mis hermanos, salen pitonizos, brujitos y brujitas, mis hermanos, con sus cartas de tarot, con velas, con santos. Y cuantas más cosas se les pongan ahí, patas de conejo y más cosas, mis hermanos, mejor. Y entonces la gente llama a esos pitonizos, mis hermanos, para pedir oráculo. Y ¿saben muchas veces lo que es bien triste? Que en medio de sus oráculos mencionan el nombre de Jesús y que eso es voluntad de Dios. Como si Dios estuviese hablando por medio de ellos. ¿Qué creen que la gente, mis hermanos, puede entender de ese Dios y de ese Jesús y de ese Evangelio en labios de esos brujos y brujas? Porque no tengo otras palabras para definirlos, mis hermanos. Ahora imagínense que uno de estos, mis hermanos, empieza a proclamar de esta manera el camino de salvación y el Dios Altísimo. ¿Qué leería o entendería, mis hermanos, la gente? De que ese mensaje, mis hermanos, es un simple mensaje supersticioso y un puro negocio como el que estaban montando. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto es algo que hoy en día nos encontramos. Y a veces dentro del campo religioso, tristemente también, donde nos encontramos aquellos que parecen, mis hermanos, más que siervos de Cristo, oráculos que tienen revelación especial, mis hermanos, y una línea directa especial con Dios, donde proclaman la voluntad para alguno, y haciendo, mis hermanos, una especie de negocio donde eso sí, tienes que dejar cuanto más, mejor, mis hermanos. Y nos encontramos el mal llamado evangelio de la prosperidad. Tranquilo, Dios te va a sacar de esto. Ahora dale 2 y Él te devolverá 4 seguro. Y el evangelio de para de sufrir, el mal llamado evangelio para de sufrir. Donde al final, mis hermanos, lo que se convierte en el mensaje del evangelio es un mensaje de pura superstición y negocio. Y ¿saben qué? Esto debe crear en el creyente, en la iglesia de Cristo, los redimidos por la sola fe en Cristo Jesús, mis hermanos, la misma repulsa profunda que creó en Pablo. Porque hay algo que debemos entender, y sé que lo saben, pero debemos tenerlo muy claro, de que el evangelio, el mensaje del evangelio, no
es superstición. Y que el mensaje del Evangelio no es magia. Y que el púlpito cristiano y bíblico, mis hermanos, cuando se proclama el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, no se está proclamando superstición barata. No se está proclamando magia. Se está proclamando algo que es glorioso, algo que es altísimo, algo, mis hermanos, que es irrepetible. La pregunta es, ¿qué se proclama? Y antes de esto, hay otra manera de que el Evangelio se puede desvirtuar. No simplemente como un mensaje supersticioso y de negocio, sino puede desvirtuarse simplemente como un mensaje de externa religiosidad, mis hermanos. Una mera religiosidad. Fíjense cómo sigue este evento de la muchacha, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 19 hasta el 22. Cuando Pablo sacó al espíritu de esa muchacha, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que se acabó el negocio. Se acabó el negocio y entonces aquellos amos se los pusieron los pelos de punta. Y cogieron a Pablo y a Silas, que posiblemente eran los que tenían más pinta de judíos, porque lo dicen, estos siendo hombres judíos, y eso va a ser importante para el final del texto, mis hermanos. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 19. Y tomándolo lo trajeron, ya me ha pasado otra vez esto, espérate. Fuera. Fíjense el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades, es decir, los llevaron lo que sería el ágora, lo que sería la plaza principal y central de lo que eran las ciudades grecorromanas en aquel tiempo. Era el lugar donde se daba básicamente la vida cívica, la vida comunitaria en aquel tiempo, donde se hacían asambleas, donde se hacían juicios, ¿ya? Y fíjense, los llevaron, lo que eran al ágora, ¿ya? Versículo 20, ante las autoridades y presentándolos a los magistrados. Esa palabra es importante, porque esto nos demuestra que Lucas, como historiador, sabía cómo funcionaban las ciudades romanas y las colonias romanas. Y si es cierto lo que se dice, ¿ya? Que no podemos comprobarlo del todo, de que Lucas quizá era de Filipos, pues quizás sabía cómo funcionaba esta ciudad. Pero sabían, mis hermanos, que muchas de las ciudades romanas, que las colonias romanas, estaban llevadas por lo que eran los magistrados, lo que eran básicamente dos administradores licenciados para llevar los asuntos de administración pública de aquel tiempo. Es decir, habían estudiado lo que es, Esteban, administración pública, ¿ya? Y básicamente estaban a cargo de todo lo que eran los asuntos judiciales. Tenían el nombre específico eran los pretores. Por tanto, los llevaron a los pretores, fíjense, y ahora fíjense lo que dicen. Ahora dan su versión del Evangelio, ¿eh? Fíjense su versión. Versículo 20. Estos hombres, siendo judíos, ya vamos mal aquí, porque no cuadran a veces muy bien, ¿ya? Dice, siendo judíos, ahora fíjense, alborotan nuestra ciudad. Es decir, ya el tema económico, que era el motivo, ahora aquí ha quedado en un segundo plano. Porque claro, si van a los magistrados y les decían, oye, es que se nos acabó el negocio, es que perdemos dinero, los magistrados dirán, oye, pues móntate otro, ¿ya? Forma otra sociedad anónima, lo que sea, hace autónomo, no lo sé, ya otra cosa, ¿ya? Eso no era. Tenían que encontrar algún motivo para que verdaderamente esos magistrados les hiciesen caso. Y cuando dijeron, alborota nuestra ciudad, uy, cuidado, porque esto estaba apuntando a algo que era columna y baluarte del Imperio Romano. Y era la Pax Romana. Algo hemos mencionado en la escuela dominical hoy. Era la paz romana. Qué orgullosos estaban los romanos de la Pax Romana, mis hermanos. Y ahora eso estaba puesto en tela de juicio. Alborotan nuestra ciudad. ¿Y cómo lo hacían? Fíjense, hacían otra cosa. Fíjense ahora cómo definen lo que Pablo y Silas predicaban, ¿ya? Versículo 21. Y enseñan, ¿qué? Enseñan costumbres, mis hermanos. Enseñan
costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero fíjense dónde apuntan. Apuntan a que Pablo y Silas estaban simplemente ¿qué? Enseñando costumbres. Y si yo les pregunto, ¿qué es una costumbre, mis hermanos? Una costumbre básicamente es un hábito, es un patrón de actuación, un patrón de hacer, de actuar, que suele ser repetido a lo largo del tiempo, y eso puede ser para individuos, para grupos sociales o para sociedades enteras. Pero las costumbres son hábitos, son patrones de actuación que se repiten. No pierdan de vista esto, porque lo que están diciendo estos hombres es que lo que proclamaban esos dos tenían que ver con asuntos externos, de cómo actuaban. Y posiblemente aquí en ese contexto, costumbres que no nos es lícito a nosotros, se refería a costumbres, a maneras de hacer y actuar religiosas. Sabemos, mis hermanos, que el Imperio Romano era bastante, déjenme decirlo así, abierto, ¿ya? Liberal. ¿En qué sentido? Bueno, pues oye, tú podías tener a tus dioses, ¿ya? A tus dioses, fueran los suyos, fueran los otros, ya, da igual, podías tenerlos, eran bastante abiertos en eso, ¿ya? Oficialmente, los romanos no podían aceptar cultos o costumbres religiosas externas a las suyas, oficialmente. Extraoficialmente, oye, tú podías tenerlo siempre y cuando eso no alterase algo, no alterase la paz romana. Siempre y cuando esto no estuviese alterando dos pilares fundamentales del imperio: la adoración al emperador y la adoración a Roma. Porque esos dos pilares es lo que el Imperio Romano creía donde se sustentaba la pax romana. Pero fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que hacen? Se centran en costumbres, maneras de hacer externas. Que lo que estaban haciendo era alterar la paz de esa ciudad y de esa sociedad. Ahora, si yo les pregunto, ¿estaban predicando esto Pablo y Silas? Mis hermanos, ¿saben que a veces el Evangelio puede desvirtuarse como un mensaje que solamente apunta a costumbres y a maneras de hacer externas? Y lo que voy a decir ahora tengo que ir con cuidado en cómo lo digo, para que no se malentienda, aunque al final siempre te acaban malentendiendo de una manera u otra, ¿no? Pero fíjense, mis hermanos, no estamos diciendo que el Evangelio verdaderamente no altere, déjame decirlo así, la paz, el status quo de la sociedad. Porque el Evangelio, mis hermanos, el bíblico, es contra cultura. Altera, mis hermanos, los ideales de este tiempo cuando el Evangelio del reino de los cielos, mis hermanos, es presentado. Es contracultura, mis hermanos, el Evangelio cuando se presenta, mis hermanos, lo que son verdades que son contrarias, por ejemplo, a ideales que nuestro mundo sustenta, como por ejemplo, mis hermanos, la identidad de género. Cuando se predica que Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, y punto, y ahí se acabó, y eso viene determinado por creación y no por construcción social, eso altera la paz de nuestra ciudad, mis hermanos. Cuando se predica el Evangelio y la verdad bíblica, mis hermanos, si se ataca ese feminismo progresista y radical de nuestro tiempo, diciendo, mis hermanos, de que el hombre y la mujer son iguales en imagen y semejanza delante de Dios, pero son distintos y complementarios, mis hermanos, eso ataca un feminismo religioso y radical de nuestro tiempo. Y cuando se predica, mis hermanos, de que el Evangelio es la verdad absoluta, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él nadie llega al Padre, esto ataca a una sociedad posmoderna, mis hermanos, donde cree que todo vale y todos los caminos llevan al cielo.
Por tanto, mis hermanos, sí, el Evangelio es contracultura y altera la paz de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Cuando hablaron de costumbres externas, mis hermanos, el tema es que el mensaje del Evangelio no es, oye, cambia tu manera de vivir, cambia tus hábitos, haz pequeños reajustes en tu vida. Que haciendo estos pequeños reajustes en tu vida y estos cambios vas a estar bien contigo mismo y vas a estar bien con Dios. Mis hermanos, este no es el mensaje del Evangelio. Hay un libro que se ha hecho muy famoso y, ahora voy a decir y quizá me meto en problemas, pero no da igual, ¿ya? Hay un libro, mis hermanos, que se llama Hábitos Atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios. No me he leído el libro, tengo no sé de qué va. Pero mis hermanos, el Evangelio no es cambios atómicos. El mensaje de, oye, cambia tu manera de vivir. Y sé lo que están pensando. Pero quizá alguien está diciendo, oye, pero el Evangelio no me dice que no tengo que entregar mis miembros en servicio al pecado, sino a la justicia y a la santidad. Sí, lo dice. Oye, ¿no dice el Evangelio? Y Pedro mismo lo dice de que no nos comportemos como éramos antes, como los otros gentiles, y por lo tanto nuestra vida tiene que ser distinta a lo que éramos antes de Cristo. Sí, ciertamente lo dice. Pero fíjense que todas esas frases en la Biblia son dichas a creyentes. Aquellos que su vida primeramente ha sido cambiada por un poder extraordinario. Y lo que el Evangelio no es apuntar a costumbres externas. A decirte, cambia la manera en cómo vives y vas a estar bien con el mundo, vas a estar bien contigo mismo, quizás sí, y vas a estar bien con Dios. No. Porque puedes llegar quizá aquel día delante del trono y decir, Señor, he cambiado mis hábitos de vida. He hecho esos pequeños reajustes para ser más bueno, para ser mejor. He hecho esos hábitos atómicos, los he cambiado. ¿Pues sirve todo esto? Y la respuesta será no, no sirve de nada. Y puedes tener todos tus hábitos externos de vida cambiados y ir a la condenación eterna con los hábitos plenamente cambiados en tu vida. ¿Saben lo que es esos cambios externos? Eso es pura religiosidad, mis hermanos. Pero no es el Evangelio. Porque el Evangelio, mis hermanos, de lo que nos va a hablar es de un poder que hace lo que el antiguo himno canta, ese cambio operado en mi ser. Un cambio, mis hermanos, por el poder de Dios que cambia corazones y hace a la persona una nueva creación. Y de ese cambio operado, entonces sí fluye, brota una vida que es distinta, pero eso es fruto de santidad, fruto de justicia, mis hermanos. Pero el Evangelio no es mensaje de religiosidad barata. No es mensaje de superstición, no es mensaje de magia, no es negocio y debes saber que no es religiosidad. Que se te dice, sal de aquí cambiando ciertas cosas y la cosa va a ir bien. Ese es el peligro de esa desvirtualización del mensaje del Evangelio. Y si alguno ha creído que simplemente cambiando sus cosas y su manera de vivir ya es cristiano, y eso es el Evangelio, eso no lo es. Por tanto, ahora la cuestión es, ¿cuál es ese mensaje y esa verdad esencial del Evangelio? Y aquí entra, mis hermanos, el carcelero de Filipos. Nos hemos encontrado con la desvirtualización, un simple mensaje supersticioso de negocio, una simple religiosidad externa. Pero ahora, mis hermanos, el segundo punto es la verdadera esencia. La verdadera esencia que debemos comunicar del mensaje del Evangelio.
Y fíjense que, esto lo saben y es bien simple, está en el texto. El Evangelio, mis hermanos, ¿qué es? Es el poder de Dios para salvar por fe en Jesucristo, mis hermanos. No es superstición, no es magia, no es religiosidad, es poder de nuestro Dios para salvar por medio de la fe en Cristo. Y fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, en el carcelero. Hay un libro escrito por Greg Gilbert que se llama o se titula ¿Qué es el Evangelio? Y es un libro muy bueno, pequeño, finito, rápido de leer, lo recomiendo, pero fíjense, vamos a explicar qué es el Evangelio no desde la perspectiva de este libro, sino de lo que aparece en el acontecimiento del carcelero de Filipos, mis hermanos. Y fíjense que lo que vamos a ver ahora aquí es que después que los juzgaron y les dijeron, oye, que es que predican costumbres, etcétera, 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 fíjense la sentencia que les es dada a Pablo y a Silas en el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, los pretores, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Azotarles, mis hermanos, con varas. Eso era función de lo que se llamaban los lictores. Los lictores eran los matones de los magistrados, ¿ya? Es decir, eran los que se encargaban del trabajo sucio, en cierta manera. Ellos jugaban ahora las varas, a las palos se las dais vosotros, ¿ya? Y los lictores básicamente tenían unas varas de madera que en latín se llamaban las faces, y llevaban básicamente un puñado, un paquete de faces, y en algunas ocasiones en medio de ellas solía haber un hacha que lo que representaba era la autoridad de esos magistrados. Y de ahí salía la expresión las faces et secure, las varas y el hacha. Que si ven el escudo de la Guardia Civil, aparecen, mis hermanos, las faces et secure. Y esa es una de las palabras, mis hermanos, que después de la Primera Guerra Mundial fue tomada por un partido político italiano, y de ahí viene el término político de fasces fascista. Cuando fíjense, mis hermanos, que esos lictores lo que hicieron fue azotar a Pablo y a Silas. Y los magistrados dijeron que se les pusiese en el calabozo bien seguros. Y el carcelero se lo tomó en serio, porque los puso en el calabozo y en la prisión más escondida de todas, mis hermanos. Fíjense cuando leemos en el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No el primero, no, en el de más adentro. Y no solamente esto, mis hermanos, y les aseguró los pies en el cepo. Y cuando aseguraban los pies en el cepo, mis hermanos, no se cuidaban de si les hacían daño o no, y no se cuidaban si estaban en la posición más cómoda, mis hermanos. No le importó a ese carcelero, fíjense qué hombre era, no le importó las heridas de los azotes, si estaban cómodos o no estaban cómodos, mis hermanos, las puso al final y los ató al cepo, aun y cuando hubiese dolor para esos dos hombres. Y esos dos hombres, Pablo y Silas, con sus pies y sus piernas atadas al cepo, mis hermanos, al cepo, ¿qué es lo que hicieron? Se quejaron. Ay, pobrecitos de nosotros, la que nos ha caído encima. No nos merecemos esto. Pero das cuenta, Señor, que hemos estado predicando tu evangelio y ahora estamos aquí con los pies en el cepo. ¿Hicieron esto, mis hermanos? Mucho menos. Hicieron algo sorprendente, fíjense. Versículo 24, el cual mandado les aseguró en el cepo. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mis hermanos, azotados, atados a un cepo, incómodos, adoloridos, cantaban y adoraban a Dios, mis hermanos. Si hay domingos, mis hermanos, que me despierto con un sueño y no tengo nada de ganas de adorar a Dios, en esa situación, mis hermanos, todavía hubiese sido peor. Pero, mis hermanos, es que no se quejaron.
Eso a mí me sorprende. Yo me hubiese quejado, ya se lo digo. No se quejaron, mis hermanos. Lo que hicieron fue adorar a Dios. Y esto, mis hermanos, nos muestra de que la adoración, mis hermanos, en ocasiones es la expresión de un corazón que está complacido con lo que la soberana providencia de Dios determina en la vida de uno, sea bueno o desde nuestra perspectiva sea malo, mis hermanos. Y no se equivoquen, la queja tiene lugar en la vida cristiana. Y tenemos ejemplos en las Escrituras. La queja legítima tiene lugar. Tenemos un profeta, mis hermanos, el profeta Habacuc. ¿Qué es lo que hizo, mis hermanos? Se quejó. Tuvo una crisis de fe porque no entendía lo que Dios estaba haciendo, mis hermanos, y dijo, oye, voy a poner mis pies firmes aquí y no me voy a mover hasta que mi queja sea respondida, mis hermanos. La queja muchas veces tiene lugar, mis hermanos, en la vida cristiana. Porque a veces no entendemos lo que la soberana voluntad de Dios hace, mis hermanos. ¿Saben lo que no tiene lugar? La queja continua y profesionalizada, mis hermanos. Porque a veces hay aquellos que son licenciados en queja y profesionales, mis hermanos. Donde lo único que se escucha son quejas y quejas y quejas, mis hermanos. Se quejan porque sí, se quejan porque no y se quejan por si acaso, mis hermanos. Pero fíjense, mis hermanos, de que si la adoración a Dios es la expresión de un corazón, mis hermanos, que está complacido con lo que la soberana providencia de Dios determina en la vida, muchas veces esa queja continua y profesionalizada, mis hermanos, y simplemente la expresión de un corazón que no está contento, mis hermanos, ni complacido con lo que es la soberana providencia de Dios en la vida de uno. Y sé que es difícil. Pero aquí Pablo y Silas, mis hermanos, nos dan un ejemplo. De que cuando ves estas situaciones donde nuestros pies están en el cepo y donde no entendemos, la expresión, por difícil que sea, que tiene que salir de nuestras vidas es adorar a nuestro Dios. ¿Saben? Me gusta como Tertuliano puso eso. Dijo, las piernas no sienten nada cuando están en el cepo, pero el corazón está en el cielo. Y fíjense, mis hermanos, que cantaron y dieron testimonio, porque los presos lo escucharon. Y ahora sucede algo sorprendente, algo que solamente puede suceder, mis hermanos, en la Escritura. De repente en esa situación vino un terremoto. Y los terremotos, mis hermanos, en la Escritura muchas veces son usados como señales de los últimos tiempos, como juicios de Dios, pero muchas veces los terremotos en la Escritura se utilizan, mis hermanos, como el poder de Dios obrado para que Dios lleve a cabo sus propósitos, mis hermanos. Y aquí nos encontramos de que ese terremoto no fue por casualidad, mis hermanos. Ese terremoto fue la providencia de Dios y el poder de Dios para hacer algo específico, mis hermanos. Para abrir las puertas de esta cárcel, que las cadenas se cayesen, pero para hacer algo más, mis hermanos. Ese poder de Dios manifestado en ese terremoto es para obrar algo en la vida de ese carcelero y su casa. Así que se abrieron las puertas, cayeron, mis hermanos, las cadenas, los pies sueltos del cepo, mis hermanos. Y ahí está ese carcelero que dice, hasta aquí hemos llegado. Y él pensaba que todos los presos se habían ido. Y la mejor opción que tenía ese carcelero, esto debemos situarnos en la cultura de aquel tiempo, no la nuestra, pero la opción más honrosa que tenía, por haber sido negligente en lo que era su servicio al Imperio Romano, la salida más honrosa, mis hermanos, era acabar con su vida. Y sacó, mis hermanos, la espada. Y estaba a punto de sacarse la vida y de repente escucha la voz del apóstol Pablo en el versículo 28 que le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto a muchos comentaristas les da vueltas. Dice, ¿pero por qué no se escaparon? ¿Y saben cuál es la respuesta? No lo sé. ¿Verdad? No se escaparon, mis hermanos, quizá porque escucharon a Pablo y a Silas cantar. Puede ser. Yo creo, mis hermanos, que Dios fue aquel que evitó que se escapasen, porque lo que tenía en mente y el propósito de Dios era salvar la vida del carcelero y de su familia, mis hermanos.
porque desde antes de la fundación del mundo, ese carcelero y su familia había sido amada por Dios para salvación y vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que hace el carcelero? Pide luz. Porque claro, en un terremoto lo primero que se va es la luz, mis hermanos. Entonces, pide luz. Y va entonces, mis hermanos, a ver, y fíjense que se postra delante de Pablo y de Silas. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice ahora el carcelero. Miren los versículos 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, y aquí viene la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta vital. La pregunta vital no es la de Príncipe Hamlet en Shakespeare. Ser o no ser, esta es la cuestión. Esa pregunta existencial está muy bien, pero no es la vital. La pregunta vital para la vida de todo ser humano, de la cual pende no solamente tu presente, sino toda la eternidad, es la pregunta de ese carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, mis hermanos, el poder de Dios en ese terremoto llevó al carcelero a preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es que ahora el carcelero tenía que ver que el poder de Dios tenía que manifestarse de una manera más grande que un terremoto. Es grande en su vida, pero el poder de Dios le llevó a preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? La cuestión es, ¿qué entendía este hombre de qué debo hacer para ser salvo? Porque el término salvar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, a veces es ser sano de una enfermedad, ser liberado de los enemigos. Quizá cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo qué sé, quizá le estaba diciendo a Pablo a Bernabé: oye, ¿qué tengo que hacer para salir de este marrón en el cual me he metido con este terremoto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo salgo de esta? Pablo y Bernabé, mis hermanos, no juzgaron esto, pero le dijeron lo que debía hacer. Le dijeron: carcelero, cambia tus costumbres. Cambia tus hábitos. Porque el hábito hace al monje. Cambia tu manera. ¿Le dijeron esto? Ni mucho menos. Le dijeron: cree. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No es las obras que tú haces o que tienes que hacer, sino cree, pon tu fe, tu confianza, asiente en ese Señor Jesús que murió y que resucitó. Cree en el Señor Jesús y ten la certeza de algo: si crees en Él, serás salvo, mis hermanos. Pero no quedaron ahí. Pablo y Bernabé siguieron con el mensaje. Yo ya casi lo acabo, pero ellos siguieron con el mensaje. Y fíjense, mis hermanos, lo que dicen en el versículo, si seguimos leyendo. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su casa. Y ahora miren, escuchen el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No se quedaron diciéndole: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Hala, venga, cada uno para su casa! No se quedaron ahí, mis hermanos. Es importante que les siguiesen hablando la palabra del Señor, porque ese versículo 32, ¿saben lo que hace aquí? Para la mente de ese carcelero y su familia era clarificarles de qué salvación estaban hablando, mis hermanos. Que no era la salvación supersticiosa que había anunciado esa mujer con el espíritu adivino. Posiblemente, mis hermanos, lo que Pablo y Silas aquí explicaron a ese carcelero es que del Dios Altísimo que estaban hablando no era Apolos, no era Pitio, era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Y es posible que le explicasen esto porque era una manera en cómo Pablo explicaba al Dios que estaba hablando a los gentiles. Lo vimos, mis hermanos, en Listra, cuando les dicen: volveros de estas vanidades al Dios que ha creado los cielos y la tierra.
Lo veremos en el capítulo 17 en Atenas. Os voy a hablar de ese Dios no conocido al que vosotros no conocéis. Ese Dios es el que creó los cielos y la tierra. Es el Señor de toda la creación, que no habita en manos, en templos hechos por manos de hombre. No tiene necesidad de nada de todo esto. Señor y creador de todo. Y seguro que le hablaron. Seguro, mis hermanos, que Pablo y Bernabé le hablaron a ese carcelero, mis hermanos, de que ese Dios se había dado a conocer en la persona de Cristo Jesús. Seguro, mis hermanos, que le hablaron a ese carcelero de que la salvación a la cual se referían no era ser salvo de un problema, ser salvo de una enfermedad, porque nada en la Biblia te dice que el Evangelio te va a sacar de los problemas y de las enfermedades. Muchos santos sufren en sus propias pieles, mis hermanos, lo que es la enfermedad. Pero seguro que le dijeron que esa salvación es de algo mucho más terrible, de que esa salvación requiere arrepentimiento de pecados, porque el pecador está bajo la ira y la condenación eterna de un Dios santo. Y de que la única manera de salir de esa condenación y de esa ira por medio del arrepentimiento es por la obra de Jesucristo, quien en aquella cruz cargó el pecado de los suyos, sufrió la culpa de los suyos, cargó la ira del Dios santo, fue hecho justicia. Mis hermanos, nosotros hemos hecho justicia de Dios en Él, y su sangre derramada perdona pecados, y ese que murió resucitó, mis hermanos. Y quizá le explicó que lo que nos fue dado es algo que no merecíamos, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y quizá el evangelio que resonaba entonces para ese carcelero, es decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, mis hermanos? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará, mis hermanos, si Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, y así también el que se encuentra a la diestra e intercede por nosotros, mis hermanos? Y fíjense que sabemos posiblemente que le predicó y le explicaron esa salvación, mis hermanos, porque ese carcelero y su familia hizo algo. Fíjense lo que hicieron. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó, mis hermanos. El patrón en Hechos, si crees, debe ser bautizado. Pero el bautismo, mis hermanos, es en base a entender algo. Es en base a entender, mis hermanos, que uno es pecador, y en base al arrepentimiento de esos pecados. El bautismo es en base, mis hermanos, a la fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz por los pecados de uno y resucitó victorioso. El bautismo es ese testimonio y ese compromiso de ese arrepentimiento y esa fe en Cristo, su muerte en Él y la resurrección a una nueva vida. Para bautizarse tuvieron que entender eso. Para entender eso se les tuvo que explicar ese evangelio, mis hermanos. Y lo que aquí se nos muestra, mis hermanos, de que ese evangelio es precisamente el poder de Dios. No es superstición, no es religión, no es magia. Es el poder del Dios que en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y es poder de Dios para salvar, mis hermanos, de ese pecado, de esa condenación, de esa ira, por medio no de cambiar costumbres, sino por medio de la fe en el único que es el autor de la salvación, que es Cristo Jesús, mis hermanos. Ese es el evangelio, mis hermanos, que la iglesia ha estado manteniendo, a la iglesia de Cristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Ese es el evangelio que debemos seguir proclamando. Por duro que muchas veces pueda sonar, por mucho duro, mis hermanos, que muchas veces pueda ser, pero saben, hacemos un flaco favor al evangelio, a la iglesia y al mundo, si no les predicamos, mis hermanos, el evangelio de Cristo Jesús. Saben, Crisóstomo, mis hermanos, dice algo bien bonito de este carcelero. Dice, él lavó las heridas y a su vez fue lavado de sus pecados. Esta pregunta es clave para ti que estás hoy aquí.
¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer para ser salvo? Y la respuesta de la Escritura es: cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo, tú y tu casa. Por cierto, eso de tú y tu casa no es una promesa, que se va a dar para siempre en todos, porque la salvación es soberana, Dios determina quién. Pero cree en el Señor Jesús y serás salvo. Fíjense que el Evangelio, mis hermanos, ya termino con esto, es ese poder de Dios para salvar por medio de la fe en Cristo. Pero lo último, fíjense, es el poder de Dios para extender su salvación. Fíjense que ahora pasamos en los versículos del 33 en adelante. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Fíjense que hay un compromiso de ese carcelero y de su familia, mis hermanos, con el Evangelio, con las verdades del Evangelio. Porque el bautizarse implica un compromiso con las verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos declaramos que nos comprometemos con esas verdades y con esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y comieron y se regocijaron. ¿Han visto esto, mis hermanos? Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mis hermanos, la salvación lo que trae es regocijo. Y a veces los afanes de la vida, mis hermanos, nos hacen olvidar el regocijo que debemos tener en la salvación en Cristo Jesús. Y debemos orar, mis hermanos, muchas veces como David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero ahora viene lo bueno aquí, es buenísimo. Es buenísimo lo que Dios hace, mis hermanos. Fíjense que ahora los magistrados al día siguiente dicen: bueno, oye, ya ha sido suficiente ese castigo para ellos, venga, va, que salgan. Porque aquí nosotros tenemos la autoridad, de cuándo, a quién azotamos, a quién ponemos dónde y cuándo los sacamos. Y van, y el del carcelero: oye, que ya podéis salir, que os han dejado libres. Y ahí va Pablo. Dice: espera, que saco el as en la manga. Que yo manga corta no puedo, ya que saco el as en la manga, mis hermanos. ¿Ya? Y fíjense lo que dice un poquito más adelante. Fíjense el versículo 37, mis hermanos. Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, por lo tanto le dice: oye, es que somos ciudadanos romanos. No somos esos judíos simplemente que os han presentado esos hombres, somos ciudadanos romanos. Y los ciudadanos romanos, por la Constitución romana, estaban exentos según de qué castigos y de qué sentencias, mis hermanos. Y ahora dicen: oye, somos ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Apela, mis hermanos, a sus derechos como ciudadano romano. Y eso es importante, porque, mis hermanos, como cristianos tenemos derechos, como ciudadanos. Y a veces decimos: no reclamo esto porque soy cristiano. No, cristiano, pero no tontos, mis hermanos. Tenemos derechos. Aunque somos ciudadanos del reino, tenemos derechos también aquí como ciudadanos, y a veces tiene que reclamarse, mis hermanos. Y aquí reclamaron. Pero lo importante, mis hermanos, es que decir: oye, somos ciudadanos romanos. Ahí a los magistrados se les pusieron los pelos de punta. Y fueron, mis hermanos, y les dijeron: oye, no digáis nada, ya, venga, salir, mis hermanos. Fíjense qué gran humillación para esos magistrados. Pero qué gran vindicación para esos siervos de Dios, mis hermanos. Y ese poder de Dios no solamente fue para salvar al carcelero, fue poder de Dios para salvar a esos dos siervos de Dios y vindicarlos. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que ahora en el capítulo 17, mis hermanos, el Evangelio llegue a Antípolis, a Polonia, a Tesalónica y a Atenas, mis hermanos. Y el poder de Dios se usó para que su salvación siguiese extendiéndose, mis hermanos. Eso es el Evangelio, poder de Dios para salvar. Y mis hermanos, ese es el Evangelio, iglesia, que no podemos nunca avergonzarnos de él, sea donde estemos y el tiempo en que vivamos, mis hermanos. Porque el Evangelio que nos ha sido dado, mis hermanos, como Pablo más tarde lo diría, ese Evangelio es poder de Dios. Si no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que si la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del ser humano,
que con injusticia detiene la verdad, pero en el Evangelio también se manifiesta la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, que declara perdonado y no culpable al pecador que se acerca a Cristo Jesús, que cambia vidas en el presente y para toda la eternidad. Y Iglesia, recuerda algo. Quizá en este mundo y en este tiempo presente no hallaremos defensa y vindicación, pero llegará el día, mis hermanos, que toda rodilla se doblará delante de Cristo. Y en aquel día Dios vindicará a sus siervos. Y en aquel día todo el mundo verá de que el Evangelio verdaderamente es verdad y poder de Dios para salvar. Dios nos mantenga, mis hermanos, firmes y fieles a Cristo y a su Evangelio.